Bueno, se están en este momento extendiendo cada vez más las prácticas de la anestesia regional. Indudablemente debemos estar preparados para las complicaciones que la anestesia regional nos puede llegar a traer y una de ellas, que es importante, es la toxicidad que nosotros podemos llegar a encontrar por la inyección de los anestésicos locales. Sabemos que todos los anestésicos locales son potencialmente tóxicos y esto va a ocurrir porque en el momento de la inyección que nosotros hagamos del anestésico local, la podemos colocar a nivel intravascular o podemos utilizar dosis demasiado elevadas y esa cantidad de anestésico local luego ser reabsorbida a través del sistema vascular y va a ir provocando toxicidad a nivel de distintos órganos de nuestro cuerpo, fundamentalmente órganos que tienen la función de transmisión y conducción de impulsos. Estos son el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Entonces, sin duda, la absorción mayor se va a realizar cuando nosotros hacemos abordajes que se encuentran próximos a vasos sanguíneos. E indudablemente nosotros cada vez que hacemos un bloqueo y lo notamos con el ecógrafo, uno de los primeros parámetros de referencia que buscamos son, en general, arterias que nos dan la referencia. Por ejemplo, la arteria axilar para el plexo braquial, la arteria subclavia para el supraclavicular, las arterias femorales para el bloqueo femoral, y entonces inyectamos siempre cerca de algunos vasos, salvo el bloqueo de hueco popliteo, que nos alejamos bastante de los vasos y entonces no tenemos problemas. De todas formas, hay vasos que no los utilizamos de referencia, pero que se atraviesan y quedan cerca de la zona de inyección, como nos puede pasar cuando hacemos un bloqueo interescalénico, en donde siempre tenemos cerca la arteria tiroidea inferior, el troncotiro cervical, que podemos llegar a punzar e inyectar en su interior, porque muchas veces se confunden con algún tronco nervioso y nosotros inyectamos en su proximidad. Y eso nos lleva a veces a inyectar directamente de modo intravascular. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido y tener en cuenta que el bloqueo que más frecuencia está dando de toxicidad sistémica es el bloqueo axilar, por las características que tiene, el tema de la arteria humeral, bastantes vasos venosos que se encuentran alrededor, y por más que siempre consideremos que es el bloqueo inicial, en ese aspecto puede llegar a ser el más peligroso en cuanto a la posibilidad de toxicidad sistémica. Y nosotros tenemos la experiencia ya en eso, porque cada vez que hemos tenido toxicidad sistémica en el servicio, la mayor parte de las veces que nos ha ocurrido, y han sido varias, ha sido con bloqueos axilares. Claro, te aconsejo empezar con eso, pero la verdad que cuando hemos visto convulsiones o que empieza el paciente a hacer el do de oro porque empieza a tener fasciculaciones, han sido con bloqueos axilares. Bueno, la frecuencia de
esta situación de toxicidad sistémica. Hace muchos años se hablaba de que esto podía llegar a ocurrir en unos 10 bloqueos de cada 10.000. Esto es de la época en que se hacía anestesia peridural para las mujeres embarazadas y se hacía anestesia peridural con bupivacaína 0,75. Esta situación fue la que llevó a que se prohibiera la utilización de la bupivacaína 0,75 en la mujer embarazada. Luego esto ha ido descendiendo y actualmente se considera que la toxicidad sistémica por anestesia regional está aproximadamente en 2,5 bloqueos cada 10.000. Pareciera una cuestión muy baja, sin embargo, nosotros en nuestro servicio hemos tenido varios. Entonces, hay que estar preparado para esta situación. Siempre se habla de que las dosis máximas de anestésicos locales que comúnmente se encuentran en los textos de farmacología son bastante fijas y nos ponen que para miembro superior va una cantidad, para miembro inferior determinada cantidad de miligramos por kilo de peso. Esto no es tan directamente aplicable a la práctica de la anestesia regional. Hay que tener una mentalidad más abierta en ese sentido. La concentración sérica de anestésico local que va a circular depende de la técnica y lugar de inyección que vamos a utilizar y el agregado de aditivos, es decir, sobre todo adrenalina, el anestésico local. Entonces, cualquier recomendación de dosis máximas siempre tiene que ser en el contexto del bloqueo nervioso que vamos a hacer y en el contexto de qué paciente vamos a encontrar. Después se hacen además recomendaciones que ya vamos a ver en las técnicas de inyección y el fraccionamiento de las inyecciones para evitar estas situaciones que ocurren. Estos son los cuadros que normalmente encontramos en todos los libros de cuáles son las dosis máximas recomendadas. Vemos, eso lo conocemos todos y vemos que siempre en el miembro inferior se permite algo más de anestésico local que en el miembro superior. Sobre todo porque, ¿qué es lo que más hacemos? Hacemos un hueco popliteo, hacemos ciático a nivel alto y bueno, estamos más lejos de los vasos, entonces hay una tasa de absorción menor. Pero siempre lo que les digo, hay que ver el contexto. Nosotros en el servicio no utilizamos un anestésico local puro, sino que los mezclamos, ponemos uno de corta duración y otro de larga duración. Siempre anestésicos locales de baja toxicidad. Las concentraciones y las cantidades son siempre las mismas que si fuéramos a hacer con un anestésico local puro. Esto nos permite que el anestésico local de menor periodo de latencia actúe más rápido y el anestésico local de mayor duración nos dé un mayor tiempo de analgesia, pero no pensemos que porque unamos dos tipos de anestésicos locales la toxicidad va a ser menor. Son sumatorias y siempre vamos a tener en cuenta que la toxicidad va a ser igual. Y en el contexto del que hablaba es siempre en qué paciente vamos a actuar. Entonces, hay pacientes en los cuales nosotros debemos reducir o tener mucho cuidado
con las dosis y las concentraciones que vamos a utilizar. Indudablemente los pacientes con insuficiencia renal tienen un pico más rápido por su circulación hiperdinámica y una concentración plasmática más precoz, y permanece elevada la dosis de anestésico local circulando durante mayor cantidad de tiempo. Son pacientes en los que hay que reducir las dosis. Lo mismo en los pacientes con insuficiencia hepática, se va acumulando el anestésico local y sobre todo si llegamos a dejar algún tipo de catéter, entonces hay que ir disminuyendo las dosis. La mujer embarazada, en el primer trimestre, si bien uno diría, bueno, viene una mujer embarazada con una fractura, le hacemos un bloqueo, bueno, tener en cuenta que en el primer trimestre hay que ser muy cuidadoso con las dosis y más adelante tener en cuenta que la cuestión hormonal hace que tenga mayor sensibilidad a los canales de sodio hacia el anestésico local y entonces nosotros necesitamos reducir las dosis. No solamente en estos pacientes hay que tener cuidado, sino que en los pacientes anémicos, los pacientes con trastornos de conducción, aquellos pacientes que son acidóticos, ya sea por acidosis metabólica o acidosis respiratoria, los hipoproteinémicos, los hipovolémicos, son todos pacientes que nosotros debemos tener en consideración y ser muy precavidos en el momento de pensar qué dosis y qué técnica vamos a utilizar para bloquear a estos pacientes. Entonces, es esto, las máximas dosis de anestésicos locales no deben ser interpretadas en términos absolutos como figuran en los cuadros, sino que hay que adaptarlos a la situación clínica concreta que ocurre. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es prevenir esta situación. Y para prevenir las situaciones, lo primero que hay que hacer es estar preparados. En un servicio en donde se hace frecuentemente anestesia regional, debemos tener un plan de acción ya preparado para una contingencia de este tipo. Es imprescindible. Entonces, lo primero es tener un kit de tratamiento para un caso de toxicidad sistémica con anestésicos locales. En este momento lo que se está preconizando, lo que se está usando, son los lípidos. Es el tratamiento lipídico. Está en experimentación la ciclodextrina y bueno, esto es un poco más avanzado, todavía no está en uso general, pero por ahora el kit de tratamiento básico es con lípidos y debemos tener al menos 1000 mililitros de lípidos al alcance en un lugar oscuro, en un lugar fresco, que veamos que no se venzan y que podemos ir intercambiando con el servicio de nutrición para que nos vaya previendo este tipo de lípidos. Por supuesto que hacer carteles para que queden fijos y para que puedan ser consultados en una situación de estas, porque cuando se produce la emergencia, uno no tiene por qué tener en mente siempre las dosis, la forma de actuar. Es mucho más fácil si tenemos, como están los mismos carteles de hipertermia maligna, este tipo de ayuda a memoria para poder actuar rápidamente. Y un equipo de reanimación cardiopulmonar que debe estar sin duda en cualquier servicio. Esos son tres elementos importantes para estar preparado, estar armado para una situación de estas. Sin duda, cada vez que vamos a hacer un bloqueo, vamos a tener previamente un acceso venoso que funcione bien. Debemos monitorizar, por más que muchas veces no lo hacemos, y entonces debemos modificar eso, a los pacientes con
un tensiómetro, oxímetro, poner unas gafas de oxígeno, es la monitorización básica, y un cardioscopio. Otra cosa es utilizar siempre la dosis mínima eficaz para este bloqueo que nosotros vayamos a utilizar, ya sea en concentración o en dosis, viendo el paciente que tenemos adelante, viendo la duración de la cirugía y teniendo en cuenta qué tipo de cirugía va a ser. Utilizando siempre, en la medida de lo posible, anestésicos locales de baja toxicidad. Sabemos que el anestésico local de baja toxicidad, de más baja toxicidad, es la lidocaína, le continúa la mepivacaína y de mayor toxicidad es la bupivacaína, ¿no es cierto? Con respecto a la técnica que vamos a utilizar de inyección en el momento de hacer el bloqueo, siempre llegamos hasta el sitio en el cual nosotros vamos a inyectar el anestésico local y es indispensable la aspiración de dosis que sean subtóxicas, es decir, de 3 a 5 mililitros. Y la aspiración debe ser suave. Uno ha visto muchas veces que la aspiración que hace el ayudante es forzando mucho la jeringa. Si el vaso es pequeño, si el vaso es venoso, se va a colapsar y indudablemente eso no va a ser eficaz. Vamos a terminar inyectando dentro de un vaso. Vamos inyectando progresivamente el anestésico local y siempre manteniendo un contacto verbal y visual con el paciente para ver cuáles son sus reacciones. Si bien es cierto que muchas veces sedamos a los pacientes, y sobre todo en bloqueos profundos, como es un infraclavicular y que puede producir cierto dolor al atravesar los músculos pectorales, entonces podemos hacer fentanilo, podemos hacer midazolam. Eso a veces obnubila al paciente y no nos deja tener un contacto directo con el paciente sobre su estado mental, y entonces eso puede permitir que se nos pase de largo una situación que podríamos haber detectado más precozmente. Y hoy en día, afortunadamente, bueno, tenemos los ultrasonidos, y la utilización del ultrasonido para esta situación es sumamente útil por varios motivos. Nosotros podemos escanear previamente a un bloqueo la zona anatómica y esto nos permite encontrar vasos en la zona a donde vamos a actuar. Por ejemplo, si nosotros vamos a actuar en la zona de C6, podemos encontrar una arteria vertebral que es circular y muy parecida a los troncos nerviosos, y alegremente inyectar bien al lado de la arteria vertebral. Si escaneamos bien, vamos a encontrar muy frecuentemente una arteria que cruza y que es la cervical transversa y que hay que saberlo buscar. Y en ese mismo lugar también es muy posible que podamos llegar a hacer una inyección intravascular, y eso es peligroso. Eso lo mismo ocurre también en el bloqueo supraclavicular. Entonces es muy importante cuando nosotros escaneamos y buscamos la anatomía, también buscar los vasos a través de lo que nos permite el ecógrafo que nosotros tenemos, reconocerlos y evitar esos vasos. No solamente eso nos favorece con el sistema de ecografía, sino que nos permite ver la aguja en tiempo real hacia dónde se dirige. Bueno, eso es de una gran ayuda,
nosotros podemos ir inyectando de a 1 mililitro y viendo en la punta de la aguja el anestésico local que se ve de modo hipoecoico y a dónde está yendo. Ocurre que en algunos bloqueos profundos a la aguja no le encontramos ni por broma. Entonces uno dice, ah, sí, porque no se ve la aguja. Entonces hacemos la hidrodisección y vamos viendo entonces qué es lo que vamos inyectando y a dónde va yendo. Si cuando nosotros inyectamos no encontramos el anestésico local que nosotros estamos inyectando, ese anestésico local se está yendo para algún lado. Y si se está yendo para algún lado, lo más probable es que se lo esté llevando un vaso. Entonces, cuando nosotros al inyectar no encontramos el anestésico local que estamos inyectando, nos tenemos que retirar de inmediato y observar al paciente porque es muy posible que la inyección sea intravascular. Y otra de las cosas es que normalmente terminamos de inyectar, ya el paciente empieza a tener el signo de la moneda, está teniendo parestesia, se le está durmiendo el brazo y nos vamos y vamos a preparar la sala, vamos a hacer... El paciente queda solo. Están descritas situaciones de toxicidad sistémica porque va habiendo absorción del anestésico local, que ocurren a los 35, 45 minutos y si nosotros dejamos sin vigilancia a ese paciente, nos podemos comer una situación de esto y encontrar un paciente que está convulsionando. Y ya puede que lleguemos un poco tarde. Si bien lo mismo se pueden instaurar las maniobras de reanimación adecuadas, pero no es bueno. En cuanto a cómo actúan los anestésicos locales para producir estas situaciones, y bueno, es una extensión del mecanismo normal por el cual un anestésico local produce un bloqueo nervioso. Nosotros sabemos que, todos lo hemos estudiado, que el anestésico local penetra en el nervio cuando se encuentra el canal de sodio inactivo y el anestésico local está no ionizado, penetra por el canal de sodio, luego entra hacia el citoplasma, en el citoplasma se ioniza y en ese momento produce un cambio configuracional del canal de sodio. Eso lleva a bloquear la fase inicial del potencial de acción y ese es el motivo por el cual se produce un bloqueo nervioso. Es una cosa sencilla. No es otra cosa lo que ocurre cuando el anestésico local produce un estado de toxicidad. Hay anestésicos locales que actúan o tienen preferencia para actuar sobre distintos órganos. Por ejemplo, la lidocaína normalmente produce toxicidad a nivel del sistema nervioso central y lo hace por inhibición de las vías inhibitorias del sistema nervioso central y entonces por eso el paciente se pone muy locuaz, se pone muy contento, de golpe vemos que nos hace la seña del do de oro y empieza a tener mioclonía y bueno, eso es a nivel del sistema nervioso central. Luego ya vamos a ver cuáles son todas las etapas que hay. Tenemos que a niveles mucho más altos ya comienza a actuar sobre el sistema de conducción del corazón, el nódulo sinoauricular, todo el sistema de conducción y hasta el miocardio. Pero anestésicos locales como la bupivacaína tienen una apetencia mayor sobre el miocardio y sobre el sistema de conducción miocárdico. Entonces,
esto puede ser mucho más grave. El anestésico local, cuando actúa sobre el sistema de conducción del corazón, disminuye la duración del potencial de acción y aumenta el periodo refractario eficaz. Esto hace que produzca en un primer momento taquicardia. La taquicardia e hipertensión. Esto es toda una situación que agrava esto porque normalmente los anestésicos locales entran a los canales de sodio de los sistemas de conducción del corazón cuando se encuentra en sístole. Y a la misma velocidad lo hacen tanto la lidocaína como la mepivacaína como la bupivacaína. Entran rápidamente en los canales de sodio. Pero se disocian de ese canal de sodio durante la diástole. Entonces, la lidocaína se disocia rápidamente del canal de sodio durante la diástole y entonces trae menos problemas. La mepivacaína lo hace más lentamente y la bupivacaína muchísimo más lentamente. Entonces, ocurre que si hay taquicardia, hay muchísimos canales de sodio que no alcanzan a liberarse de la bupivacaína, entonces se produce cada vez más una obstrucción de los canales de sodio en el sistema de conducción del corazón. En una primera instancia, ¿no es cierto?, la bupivacaína, ya sabemos, bloquea los canales de sodio. Pero no solamente bloquea los canales de sodio, sino que además va a bloquear los canales de potasio voltaje dependientes. Estos canales de voltaje de potasio voltaje dependientes normalmente se abren cuando hay situaciones de estrés. Y ellos son los que permiten que también se abran los canales de calcio. Esto hace que se obturen todos estos canales y el calcio no penetra en la mitocondria comienza a quedarse sin energía. No le alcanza con esto a la bupivacaína, sino que además inhibe las vías dependientes de la carnitina. La carnitina tiene la función de actuar sobre la matriz mitocondrial y lo que hace es permitir la entrada de ácidos grasos y de azúcares adentro de la mitocondria y eso da energía y permite la producción de ATP. Por todos estos mecanismos, la bupivacaína lo que consigue es que la mitocondria no produzca más energía y entonces progresivamente todo el sistema de conducción va a disminuir su actividad, vamos a tener el paro sinusal, vamos a tener bloqueo AB, se va a ir viendo ensanchado el potencial de acción y va a disminuir el inotropismo, el cronotropismo, y vamos a tener un paro cardíaco. Esta misma carnitina que no entra a la matriz mitocondrial se distribuye sobre el miocardio y entonces lo que ocurre es que favorece la aparición de arritmias, ya sea taquicardia ventricular, todas arritmias por reentrada y fibrilación ventricular. Así que una amiga la bupivacaína. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, esto es reversible. Si bien han habido
muchas muertes publicadas por esta situación. Esto bien manejado puede llegar a ser reversible. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que este paciente no entre en hipoxia, en hipercarbia y en acidosis, debido a que la disminución del oxígeno necesario para la fosforilación oxidativa dada por esta hipoxia no va a permitir que haya sustratos necesarios para que funcione la mitocondria, para que produzca ATP, y entonces todo esto que ocurre dado por la bupivacaína termina siendo una cuestión a nivel energético, inhibiendo la acción de las mitocondrias. Estas son algunas de las manifestaciones que nosotros tenemos, derivadas de todo este mecanismo que nosotros acabamos de hablar. Que ya en general todos ustedes más o menos lo han visto y los conocen, y acá los han dividido en etapas. Es un poco rebuscado dividirlo en etapas, pero bueno, cuando vamos inyectando, si tenemos un paciente al principio que se pone inquieto y ansioso, medio confuso, pero nosotros le hemos puesto midazolam y fentanilo y bueno, y nos deja muchas dudas. Bueno, le vamos preguntando y vamos viéndolo y puede llegar a decirnos que tiene un entumecimiento perioral, un acorchamiento de la lengua. Ya si vemos que empieza a hablar con lengua bola, bueno, hay que tener cuidado. Gusto metálico en la boca, que tenga trastornos visuales, sobre todo diplopía, zumbidos en los oídos, y ya de golpe empezamos a ver que tiene temblores en la cara y fasciculaciones, y ahí ya uno empieza a preocuparse bastante, ¿no? Esto se acompaña en general de taquicardia y de hipertensión. Pero, ¿cuántas veces nosotros entramos los pacientes luego de hacer bloqueos y pacientes a los que el bloqueo nos ha resultado medio flojo y les hemos hecho reinyecciones y entonces sabemos que estamos con una dosis que es más importante de la que hubiéramos deseado y vemos que la presión está bastante alta y que están taquicárdicos y sin embargo nos quedamos mirándolos y en realidad con eso es suficiente muchas veces. Luego sí ya podemos pasar a una etapa que es la de las convulsiones. Eso ya preocupa mucho y eso suele acompañarse a nivel del sistema cardiovascular, de hipotensión, bradicardia sinusal, bloqueo AB moderado. Vamos viendo que se va ensanchando el complejo QRS y esto nos manifiesta alteraciones en la conducción intraventricular. Y ya, bueno, luego hay pérdida de conciencia, depresión respiratoria, paro respiratorio, hipotensión, vasodilatación, bloqueo AB importante, bradicardia y paro sinusal, y arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. Y ahí es donde nos ponemos muy nerviosos. Entonces, pensamos en el tratamiento. Llegan al paro cardíaco. Hay que saber que si llegamos a tener un paro cardíaco, indudablemente siempre hay que tener en cuenta el ACLS, pero este ACLS que se utiliza para este tipo de situaciones es diferente tiene algunas modificaciones con respecto al ACLS tradicional. Se hace con infusión de lípidos. ¿Cómo se encontró el tema de la infusión de lípidos? A la infusión de lípidos para este tipo de situaciones la descubrió el señor Weinberg, el doctor Weinberg, que trabaja en Chicago, en Illinois, eso en 1998. Este hombre siempre ha estado preconizando
el utilizar lípidos para la reanimación cardiovascular, cuando hay un corazón atontado, cuando hay problemas en la salida de bomba. Él considera que protege al corazón de la isquemia. Bueno, eso está muy discutido, pero estudiando este tipo de cosas, este hombre había tomado corazones de ratas y les puso lípidos, les inyectó lípidos, que son los que él consideraba que protegían el corazón, y para producir el paro miocárdico les inyectó anestésicos locales. Y encontró que para producir el paro en estos corazones de rata necesitó un 50% más de dosis de anestésico local que lo habitual para producir el paro cardíaco. Esto llamó la atención. El tipo tuvo capacidad de observación. Entonces, ¿qué hizo? Pobrecito, como siempre, se fue a buscar perros. Y entonces los pobres perros fueron inyectados con 10 miligramos por kilo de bupivacaína. Y los dividió en dos grupos, unos a los cuales les hizo una reanimación de ACLS tradicional y a otros les hizo una reanimación de ACLS, pero con infusiones de lípidos. Todos los perros a los cuales los reanimó con el sistema tradicional murieron. Todos los perros a los que les hizo el tratamiento con lípidos sobrevivieron. Entonces hizo una comunicación en Anesthesiology en el año 1998. Pasó el tiempo. Y apareció la primera comunicación de manejo de intoxicación por bupivacaína con lípidos en el año 2006, la hizo Rosenblatt. Y eso ocurrió en un paciente al cual le estaban haciendo una artroscopía de hombro, que llegó a tener paro cardíaco, le hicieron esta maniobra de resucitación con lípidos y el paciente sobrevivió. La segunda fue en un bloqueo axilar, en donde el paciente comenzaron su reanimación cuando el paciente comenzó a tener convulsiones, se recuperó totalmente y la verdad es que se recuperó tan bien que como el bloqueo había tomado bien, lo operaron. Así que ningún problema. Y bueno, de ahí en adelante esto ha ido aumentando y teniendo mayor consideración en general. Ahora, esto se ha usado en edades que va en pacientes desde los 2 días de edad, es decir, neonatos, hasta pacientes de 92 años de edad. Es decir, se ha usado en cualquier tipo de paciente. Si bien siempre hay que tener en consideración lo que hablamos del anémico, del hipovolémico, del tipo que tiene trastornos de conducción, bueno, hay que tener cuidado. ¿Cómo actúan estos lípidos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los lípidos que se utilizan y los más eficaces son lípidos que se extraen de la soja y que además tienen glicerol y una fase acuosa, glicerol que se saca del huevo, y cuando son inyectados simulan kilomicrones, son muy parecidos a los kilomicrones. Entonces hacen toda una fase plasmática de lípidos y como los anestésicos locales son lipofílicos, van siendo extraídos del tejido de conducción, y ya sea del tejido nervioso, de estos tejidos que tienen esta capacidad de excitación, y del tejido de conducción, del tejido nervioso, y bueno, se van acumulando en esta fase lipídica.
Pero resulta que esto actúa demasiado rápido. Entonces queda la duda de que haya otro mecanismo. Entonces se habla de que no solamente es una reducción de la unión del anestésico local a los tejidos porque se pega a esta fase lipídica, sino que hay un efecto beneficioso de tipo metabólico energético. Entonces, nuevamente, volvemos que a nivel intracelular parece que tener un efecto protector mitocondrial, incrementando el flujo de la acilcarnitina. Nuevamente se habla de la carnitina, que para los que les interesa la biología pueden llegar a buscar cuáles son los mecanismos. Hay como 5 etapas que la carnitina se transforma en distintos tipos de carnitina, pero finalmente lo que hace la acilcarnitina es permitir, es entrar en la matriz mitocondrial. Entonces, al entrar en la matriz mitocondrial, permite la entrada de ácidos grasos a la mitocondria y de azúcares. Eso da energía nuevamente a la mitocondria y esto hace que comience el latido espontáneo, que la conducción se restablezca y que comience nuevamente el inotropismo y el cronotropismo y se restablezca la circulación prácticamente a nivel normal. Esto ocurre ya sea que la infusión de lípidos se haga precozmente o un poco más tardíamente. Ahora, este mecanismo de lavado desde el tejido hacia la fase lipídica, hacia estos kilomicrones que nosotros terminamos inyectando dentro de la vasculatura, también ha sido utilizado por los toxicólogos y aparentemente tiene muy buenos resultados en las intoxicaciones con medicación o elementos que son también lipofílicos. Por ejemplo, en la intoxicación con beta bloqueantes, en la intoxicación con bloqueantes de canales de calcio, con muchos psicotrópicos, con herbicidas y con parasiticidas. Eso hace que en algunas salas de emergencia entonces se estén utilizando estos lípidos para este tipo de situaciones y no solamente, como nosotros estamos hablando, de hacerlo en la intoxicación con los anestésicos locales. Ahora, ¿qué lípidos utilizamos? No todos los lípidos son iguales. Los lípidos que son más eficaces son los lípidos que tienen triglicéridos de cadena larga. El único que viene en esas condiciones es el intralipid, que en una época lo conseguimos y lo tuvimos en el hospital. En este momento aparentemente hay solamente en España, acá ya no lo tenemos. Entonces existe el medialipid que tiene 50% de lípidos de cadena larga y el 50% de cadena mediana, o los lipovenos, que es lo que estamos consiguiendo, que también tiene 50 y 50%. Es un problema porque estos lípidos de cadena larga, estos triglicéridos de cadena larga, actúan de 2 a 3 veces más rápidamente que aquellos que tienen cadena larga y media. Entonces, bueno, estamos tratando de conseguir llegar a tener el intralipid. Solamente es necesario 1000 mililitros para un tratamiento completo. Ahora, ¿cuándo comenzamos a utilizar esto?
Ya dijimos que muchas veces vemos un paciente que solamente se pone locuaz, que se pone verborreico y que no sabemos bien cómo viene la cosa y que está un poco taquicárdico, hipertenso. La mayor parte de las veces no va a progresar este cuadro hacia una situación mayor. Es bueno quedarse observándolo, tener los elementos adecuados cerca, avisar a alguien por las dudas que necesitemos ayuda y estar atento. Otros han preconizado directamente utilizarlo cuando ya se produjo el paro cardíaco. Bueno, esto ya es muy tarde. Lo más razonable es, de acuerdo a cómo se presenta de inicio la situación, si es una situación que se inicia ya de un modo catastrófico, es decir, con convulsiones, con mioclonías, con hipertensión y ya arritmias, entonces en ese momento lo que tenemos que hacer es pedir ayuda y sería bueno comenzar con la terapia lipídica. La Sociedad Americana de Anestesia Regional hizo este checklist, que no sé si se alcanza a ver ahí, sí. Esto sobre todo es cuando ya es muy grave la situación y lo que nos dice es que el tratamiento farmacológico para esta situación es diferente a lo de otros paros cardíacos. Lo primero, por supuesto, y como siempre, pedir ayuda, y lo inicial es manejar la vía aérea. Recordemos que la hipoxia, la acidosis, la hipercarbia disminuyen disminuyen la llegada de oxígeno a la mitocondria y entonces vamos a tener una mucho más difícil recuperación. Entonces lo primero, manejar la vía aérea, ventilar con 100% de oxígeno. Si es necesario, el paciente debe ser intubado. No es conveniente utilizar propofol. Algunos creen que porque el propofol tiene grasas podría ayudar. No es así, la cantidad de grasas del propofol son demasiado bajas. Lo ideal es utilizar benzodiazepinas. Y estar alerta o pedir la ayuda del servicio cardiovascular por las dudas que sea necesario meter al paciente en un bypass, porque si nosotros hacemos una resucitación prolongada y a veces llegamos a conseguir meter el paciente en un bypass y poder limpiar este anestésico local, el paciente va a sobrevivir. El manejo de las arritmias cardíacas se basa en el ACLS, pero hay que tener cuidado con las medicaciones que se utilizan. Entonces, dicen evitar vasopresina, bloqueantes cálcicos, beta bloqueantes, anestésico local. Entonces, ¿qué antiarrítmico ponemos? Y bueno, lo único que dicen es que la amiodarona es lo que nos puede ayudar. Entonces, utilizar amiodarona. La idea es reducir las dosis de epinefrina a 1 miligramo por kilo. ¿Por qué motivo hablan de reducir las dosis de epinefrina? Han encontrado que utilizando las dosis tradicionales de epinefrina de un paro cardíaco han encontrado un aumento del lactato, aumenta la acidosis, una peor recuperación de estos pacientes a los 15 minutos comparado con otros pacientes con controles de lípidos. Y lo que debemos hacer con la epinefrina es utilizarla para tratar la hipotensión. Entonces, diluimos una ampolla
en 10 mililitros y tenemos 100 microgramos por mililitro y vamos haciendo bolos de 10 a 100 microgramos solamente para mantener la presión y la circulación coronaria. Bueno, entonces ahí viene el tema de comenzar con la emulsión lipídica, que debe ser lo más precoz posible. El intralipid debe ser utilizado al 20%, porque viene un intralipid al 10%. Lo primero que se hace es un bolo de 1,5 miligramos por kilo. Vamos a lo práctico, se hacen 100 mililitros en bolo de entrada. No es que empezamos con una infusión, no, son 100 mililitros. Y para poder hacer 100 mililitros en un minuto, que es el tiempo en el cual hay que hacerlo, tenemos que tener un par de jeringas grandes, si es posible de 50 mililitros, cargarlas e inyectar con todo el alma. Eso es lo que permite en un mililitro poner la cantidad adecuada de intralipid. Hay quienes dicen que si el cuadro no es muy grave, si el paciente no está en paro, solamente con esto es suficiente. Nos quedamos observándolo al paciente y ya está. De todas formas, si el cuadro es grave, el paciente sigue con arritmias, con inestabilidad hemodinámica, con hipotensión, vamos a hacer una infusión que ahí dice 0,25 mililitros por kilo por minuto. Estos son 500 mililitros en media hora. Es una infusión que es de 500 mililitros en media hora. Si todavía persiste la inestabilidad hemodinámica y la hipotensión, un nuevo bolo también de 100 mililitros para un paciente de 70 kilos a los 5 minutos y lo repetimos nuevamente a los 5 minutos. En ese tiempo vamos a aumentar la dosis de la infusión al doble, es decir, serían unos 1000 mililitros por hora. Normalmente el paciente con esto sale. Tener en cuenta, por supuesto, todo lo que es el ACLS, si el paciente tiene arritmias importantes, si tiene fibrilación ventricular, por supuesto que va a ser desfibrilado, se le va a hacer todo lo necesario que se hace en cualquier reanimación cardiopulmonar. Las recomendaciones de límite máximo hablan de unos 10 mililitros por kilo de emulsión lipídica alrededor de los primeros 30 minutos. Al salir el paciente es conveniente mantener la emulsión lipídica por unos 10 minutos más, porque se han hablado o se han visto casos de recurrencia, es decir, ha seguido todavía circulando anestésico local y nuevamente ha vuelto el cuadro. Entonces persisten con la infusión de los anestésicos locales. Hay contraindicaciones y efectos adversos de esta emulsión lipídica. No nos engañemos que esta emulsión está hecha para la nutrición parenteral. Entonces, todas las contraindicaciones y todos los efectos adversos de los que se habla son siempre sacados de lo que ocurre con la nutrición parenteral. Sí, por supuesto, vamos a tener en cuenta que si el paciente es alérgico al huevo, alérgico a la soja, bueno, si tiene alteraciones en el metabolismo lipídico y el paciente se me está parando, bueno, yo lo lamento, yo se lo voy a hacer.
si tiene enfermedad hepática grave, coagulopatía, enfermedad pulmonar. Lo que sí está visto que se ha hecho en pacientes de cualquier condición y no han habido mayores problemas. Los problemas que más se hablan es la posibilidad de tromboflebitis, la posibilidad de embolia grasa. En un paciente que tiene una presión intracraneal alta, que le haya aumentado la presión intracraneal, pero esto es en el uso a largo plazo de este tipo de lípidos, pero no en esta situación que es corta, que lleva una media hora aproximadamente, a lo sumo una hora, tener en cuenta que este paro, si es paro cardíaco, es reversible, dura aproximadamente como máximo una hora y en una hora normalmente termina saliendo. Es un paro cardíaco que hay que tratarlo con ganas y durante tiempo. Entonces no se han reportado casos de efectos adversos importantes en los pacientes a los cuales se les ha hecho esta terapia. Sí, si uno le hace una prueba de amilasa, sí, la amilasa va a estar un poco más alta. Pero bueno, nada más. En general, esto es el tratamiento. Otras medidas, por supuesto, vamos a utilizar todo lo de las LS, si hace falta atropina, el masaje cardíaco, bueno, lo que ya sabemos. Luego de haber recuperado un paciente de estos, a nosotros nos ha pasado, el paciente, no hemos llegado al paro cardíaco, hemos llegado hasta las convulsiones. Bueno, a uno lo pone medio nervioso. Pero lo hemos tenido en vigilancia en la unidad de recuperación durante algunas horas. Lo que se preconiza es mandar el paciente a la unidad de terapia intensiva durante unas 12 horas y después que se vaya a la casa. Es eso lo que se habla. Bueno, sí. Lo que hay que decirles es que al día siguiente es mejor que no come empanada. Bueno, esto es en general. No sé si tienen alguna duda. No te diré de números, pero 10 fácil. Y por ahí me he enterado de casualidad una que me dijeron, ah, sí, pasó y vos sabés que le colgamos. Y, bueno. Sí. Nosotros en nuestra revisión, 20 años seguidos, teníamos todos los días casi. ¿Te acordás? Hacíamos peridurales. Por el tema de las peridurales, y es lo que hablábamos de que antes, por el 0,75. Y si vos recordás, cuando éramos residentes, que teníamos todas esas cirugías de bypass periféricos que nos metían en la tarde y que les hacíamos bupivacaína 0,75 para que duraran 6 horas, 8 horas, que era el tiempo de la cirugía, y vos veías que se ensanchaban los complejos QRS, entraban en bradicardia, le hacíamos atropina, le hacíamos dopamina, y zafaban y salían. Y era eso. Pero bueno, no teníamos conciencia. Con respecto a lo que dijiste primero, en el tema de la práctica anestésica segura, dentro de los estándares mínimos de un servicio, ni hablar si quiere ser centro formador, está la obligatoriedad de los protocolos y papeles públicos necesarios. Yo creo que este es el que debiéramos tener puesto en cada servicio. Si quieren lo podemos subir a la página de la DAC. Esto es la continuidad del anterior y da muy buenas recomendaciones. En realidad esto es un resumen de todo lo que se ha hablado. Así que si les interesa que lo colguemos en la página de la DARC y para que cada uno lo saque y lo tenga pegado. Y otra preguntita, asociar dos anestésicos locales, como hacemos nosotros en Sí. ¿Disminuye la concentración los mismos? No, es lo que dijimos recién. Nosotros sí disminuimos la concentración porque los diluimos. Nosotros utilizamos
anestésicos locales bastante diluidos porque es un centro formador y porque tenemos más riesgo de que ocurra toxicidad e inyecciones intravasculares. Cuando uno por ahí trabaja solo, directamente haría ropivacaína, la inyectaría y sin diluirla. En este caso nosotros, viste que lo diluimos, pero la sumatoria de los dos tipos de anestésicos locales, lidocaína más ropivacaína, no disminuye la toxicidad. Al contrario, debemos tener en cuenta que la toxicidad es la misma de los 40 mililitros de volumen que nosotros inyectamos. No disminuye la toxicidad. No, o sea, me queda claro entonces que con signos moderados, ya sea de sistema nervioso central o cardiovasculares, comienza intralipidio. Depende de cuánto de moderados son y depende de cómo se vaya desarrollando y a qué velocidad la escalada de los síntomas. Si vos tenés solamente hipertensión y un tipo un poco desasosegado, un poco nervioso, y por ahí no sabés si es la bupivacaína y está nervioso, te quedas mirándolo. Pero si vos ves que aparte de eso empezás a tener un complejo que se te va ensanchando, algunas arritmias ventriculares, pero sin ninguna duda, ya. Uno usa ropivacaína porque tiene menos efecto cardiotóxico. Exactamente. Pero bueno, usted vio que está la absorción y uno empieza a tener síntomas. ¿Sí? No está libre para nada. No, lo primero, bueno, acá en el ACLS lo primero que te dice es disminuir las convulsiones. Y si vos tenés que disminuir las convulsiones, lo primero, lo más aconsejable son las benzodiazepinas. No las tenés a mano, puede ser el tiopental. No te disminuyen las convulsiones porque por algún motivo se hacen subintrantes y no podés parar esas convulsiones. Succinilcolina, que si bien a nivel central la convulsión seguirá, pero por lo menos no va a seguir moviéndose la parte muscular y no va a seguir provocando acidosis. Entonces, suprimir las convulsiones es básico. Por además el consumo de oxígeno aumentado, ¿verdad?